Feliz y bendecido día, mis amigos, mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga, que Dios les guarde siempre, hoy y cada día de sus vidas. Los saludo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos contentos de estar aquí otro fin de semana para otro nuevo mensaje de bendición en esta tu cita de las buenas nuevas. Antes de comenzar de lleno con el mensaje central, quiero poner un anuncio para las personas que quieran colaborar con esta ayuda, y es que mi hermana de sangre tuvo un accidente de moto donde la semana pasada se le rompió el fémur y es de operación emergencia. Entonces ahí la pueden ver en pantalla, los números de contacto para las personas que quieran unirse a esta ayuda. Bien saben de que yo no me dedico a esto ni uso esto para ningún tipo de beneficio, pero es algo que la familia estamos haciendo para las personas que quieran colaborar, y yo me tomé la libertad de anunciarlo por aquí hoy, porque sé que hay personas que están tal vez en otros países y sintonizan los mensajes, y entonces yo, en nombre de todos los familiares, les sabré agradecer su ayuda generosa, y obviamente les pido también que estén orando por su salud, que nos apoyen en oración, y si lo logran hacer, pueden comunicarse al número que está en pantalla, o en su defecto pueden comunicarse conmigo por mis redes sociales y yo los estaré atendiendo y les seré muy agradecido. Comencemos con el mensaje de hoy. La semana pasada yo pensaba en qué iluso, qué inmaduro era, por lo menos yo, pero sé que hay muchos, pero voy a hablar en mi caso. Qué iluso era yo de niño cuando me ansiaba por crecer. Yo decía, porque obviamente tenía mis tareas de niño, ¿no? La tarea, las cosas que hacer en la casa, hacer algunos que otros mandados. Y yo decía, oye, yo quiero ya ser adulto, ser un hombre, para que me dejen de estar mandando a hacer estas cosas. Y hace poco yo, con cosas que pasan en la vida, pues yo decía, oye, pero de verdad que ser adulto ha sido el sueño más tonto que tuve de niño. Y es verdad, yo sé que hay personas que de niños quisieron ser adultos y de adultos volver a ser niños. Y es algo que uno tiene que obviamente renunciar y saber de que no puede ser, que no va a poder pasar. Y obviamente hay personas que añoran mucho su niñez, porque la niñez es unos capítulos de la vida donde uno no tiene preocupaciones, donde uno simplemente tiene sus cosas que hacer, pero sin que la vida te haya apretado tanto. Pero obviamente hay diferentes tipos de infancia. Hay infancias que aunque a muchos la recuerdan, hay infancias que son malas, han sido malas. Puede ser que maltrato, abuso, violación, abandono,
Y es cuando la niñez ha sido violada de esa manera, es muy difícil tratar de recordarla y mucho menos recordarla en buenos términos. Entonces, hay etapas después de la niñez en nuestra vida que a veces somos felices. Y de ahí es que viene el dicho muy popular que dice que éramos felices y no lo sabíamos. Hay etapas de la vida, de juventud o inclusive ya en edad adulta, donde son etapas felices por algo que sucedió en la vida y que esas etapas fueron un momento de tregua en la vida. Creo que todos hemos tenido momentos así. Y una de las cosas que pasa es que nosotros muchas veces, no estoy diciendo que sean los que me están viendo ahora, pero muchas veces nosotros no sabemos vivir el presente. Y es algo que es malo para los seres humanos porque el hecho de no saber vivir el presente, estás sembrando mal el recuerdo del futuro. Entonces cuando llega un futuro, el presente que estás viviendo ahora en algún momento se vuelve recuerdo y entonces empiezas a ver el pasado con una nostalgia, las cosas que hiciste o las cosas que no hiciste, las cosas que te gustaría haber hecho. Pero cuando el pasado ha sido muy bueno y cambia, a veces el futuro se vuelve insípido y vemos el pasado como tiempo donde éramos felices. Y buscamos a veces, muchas veces, respuestas en el pasado. Esto puede ser cuando empezamos o cuando terminamos, mejor dicho, una relación, cuando nos vamos de una empresa, cuando nos vamos de un ministerio, cuando nos vamos de nuestro país. Y hay cosas en la vida que son como tesoros y que cuando nosotros nos despegamos de esos momentos es complicado. Yo he estado y a veces me cuesta horrores no pensar en el pasado en el sentido de buscar respuestas. Yo siempre cuento que hubo un momento en mi vida laboral, ministerial, sentimental, donde yo estaba feliz, donde ningún pecado me parecía tentador, donde yo podía ser yo mismo sin ocultarme, donde podía tener amigos. Y en un momento es como que si las tres cosas se cayeron. Entonces uno tiene que saber vivir el presente. Y aunque esas cosas ya no están conmigo, esas cosas ya forman parte de mi pasado, de mi historia del pasado, a veces yo me encuentro buscando respuestas en esas cosas que ya pasaron. Hay personas que no logran superar a su ex esposa, a su expareja. Hay personas que no logran superar el hecho de que están en otro país, el hecho de que están en otra congregación. Y hay personas que no logran ni siquiera, en el peor de los casos, adaptarse con ellos mismos en el quién soy ahora, en el futuro, en el presente. Y en la Biblia vemos a una persona que quiso buscar respuestas en el pasado. Se me vino este mensaje a la mente porque un hombre que yo conozco debe ser el hombre con más baja autoestima que yo he conocido en mi corta vida que tengo. Un hombre que tenía sus 70 años, pero parecía que esos años no le pasaron por encima. Te decía cosas como de muchacho y actuaba como un muchacho. Y una de las cosas, de las tantas barbaridades que conversé con él o que él me contó, él me dijo que, porque estaba un poco despechado, ¿no? Porque lo había dejado de una mujer, entonces
vino a decirme que quería recordar. Y yo le dije, mira, no sirve de nada recordar cuando tú quieres que eso vuelva a venir. Porque dicen que recordar es vivir, pero es simplemente un dicho muy lindo. Pero si lo llevamos a la realidad, a la vida cotidiana, que recordar es vivir, es complicado, las cosas no avanzan. Y yo pienso que uno tiene que recordar para recordar, valga la redundancia, recordar para simplemente acordarse, ¿no? Porque a veces la nostalgia es buena, pero a veces hay nostalgias malas. Y le conté a este hombre, que después se molestó, porque me dijo que yo era un muchachito para darle consejos, y se fue molesto, porque aparte de lo que le estoy diciendo, era un hombre que se ofendía por cualquier tontería. Entonces, le conté a él que en la Biblia había un hombre que también buscaba respuestas en el pasado, con cosas que habían muerto. Cuando nosotros nos separamos, eso es algo que ya murió. Cuando nosotros nos mudamos de casa, no necesariamente de país, eso es una etapa que ya murió. Todas las etapas mueren. Todas las etapas pasan. Todo, diría el sabio Salomón, es vanidad. Entonces vemos en el capítulo 28 del libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, primera de Samuel, el capítulo 28, vemos que Saúl, ante Dios, ante los ojos de Dios, Saúl ya no era el rey. Dios no le respondía a las oraciones, ni le hablaba por profetas, y su profeta, el que lo había ungido como rey, por mandato de Dios, era Samuel. Y Samuel ya había muerto. Y Saúl se había portado muy mal delante de Dios, y había desobedecido las órdenes que Dios le había dado por cuestiones de una tierra. Dios le había dicho a Saúl que matara a toda una nación, a todo un pueblo, y que no dejara nada, ni siquiera los animales. Entonces Saúl fue, mató a las personas, pero se trajo los animales para venderlos, para comérselos, y eso enfureció a Dios, y le dijo, bueno, ya tú, a mis ojos, ya tú no eres rey. Voy a buscarme otro rey, conforme a mi corazón. Y en ese momento, Dios se apartó de Saúl, y el único que más o menos le daba un poco de paz a Saúl era su mentor, Samuel, el profeta. Pero Samuel ya había muerto, y debido a que Dios no le hablaba ni siquiera por profetas ni por sueños, Saúl, decide buscar una respuesta en el pasado. Dice la palabra que fue hacia una mujer que tenía espíritu de adivinación, que vivía en Dor, y fue para allá, cubierto su rostro, para que la mujer no lo reconociera, que era el rey, y le dijo que necesitaba que ella le buscara un espíritu de alguien que había muerto. Y la mujer le dijo, bueno, ¿a quién quieres que traiga? Y él le dijo, tráeme a Samuel, llámame a Samuel. Y entonces la mujer llama al espíritu de Samuel, y Samuel sale, y la mujer se entera de que es el rey Saúl. Entonces, por supuesto, se llenó de temor. Y entonces Samuel sale, se le aparece a Saúl, el espíritu de Samuel, y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Por qué me perturbas mi sueño? Y Saúl le dijo, mira, los filisteos me están atacando, Dios no me habla, Dios no me responde, ni siquiera por profetas. Dime tú, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y Samuel le dijo, parafraseando, algo así como que, o sea, tú hiciste lo malo delante de Dios. De verdad tú hiciste lo malo delante de Dios y ahora estás buscando respuestas. Simplemente Dios ya te entregó en las manos de tus enemigos. Mañana vas a morir. Y vas a estar conmigo, le dice Samuel. O sea, no hubo respuesta que para Saúl fuera aliviada, una respuesta que lo calmara. Y hay personas que tratan de explicar el versículo diciendo que ese no era Samuel, que era un fantasma, que era un demonio, porque dice que
Saúl se arrodilló, se inclinó ante él y Samuel no le dijo nada, que si hubiese sido Samuel le hubiese dicho no te arrodilles. Sea lo que sea que haya sido, es un tema para debatir, cosa que yo no hago y que me voy a salir del tema. Pero sea lo que sea, si era Samuel o no era Samuel, lo esencial es una cosa: Saúl buscaba respuesta en el pasado de alguien que había muerto, de alguien que ya no existía. Y eso es lo que yo le traté de explicar a este hombre y que hoy se los comunico a ustedes. A veces nosotros buscamos respuestas en cosas muertas, en cosas que ya no valen la pena. Hay personas que no tienen la suficiente madurez para irse de una iglesia y que a los 2 meses volver, porque no se hallan en la nueva congregación donde están. Y claro, obviamente eso trae mucho que decir de la persona, porque uno no puede andar brincando de iglesia en iglesia. De manera que también hay personas que no logran superar a un hombre, a una mujer, y a veces caen en la tentación de volver a buscarlo o volver a buscarla para poder sentir un poco de paz, para poder sentir un poco de amor. Pero son cosas que a veces están muertas. Hay veces que el amor, cuando las personas se separan, se mueren. Hay veces que la relación, la simplemente atracción se muere. La conexión que hay. Y nosotros, como cristianos, no podemos vivir pensando en el pasado, en cosas que pasaron, o buscando respuestas en cosas que no van a volver. Si yo me pongo a pensar de que algún día voy a volver a ser niño, o que tengo que hacer las cosas que hacía de niño, o empezar a jugar como niño, estoy grave. Porque obviamente la persona vamos creciendo y nos damos cuenta de que ya la niñez no va a volver y tenemos que extendernos a la vida adulta. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:13: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Fíjese que Pablo dice: no creo que yo ya lo haya alcanzado. Obviamente nosotros, si leemos el capítulo completo, vamos a entender de qué se refería Pablo. Y eso se puede adaptar para cualquier situación de la vida. Puede ser que tú no hayas alcanzado superar a una persona. Puede ser que tú no hayas alcanzado sacar de la mente ese rencor del corazón. A veces nosotros buscamos respuestas en cosas malas también. ¿En qué sentido? Por lo menos si hay algo que sientes una falta de perdón, sientes un rencor, y la persona te dice: ¿por qué eres así? ¿Quién te hizo así? ¿Qué te hizo ser como eres? Y a veces, bueno, yo soy así porque mi papá me pegaba, porque mi papá me maltrataba, porque mi mamá era esto. Y estamos buscando una respuesta, aunque no lo creamos, de por qué somos así en el pasado. O sea, nuestra respuesta de por qué somos como somos siempre es del pasado. Hay personas que viven tristes también y que cuando le preguntamos por qué eres así, bueno, porque soy un frustrado. Y siempre la frustración viene del pasado. La frustración siempre viene de cosas que hicimos mal, que no nos atrevimos. Y siempre la respuesta es para atrás, en vez de ser para adelante. Yo sé que duele hablar de estos temas porque yo he estado en esa estación de la vida donde uno busca respuestas en el pasado y es algo que lo vemos ilógico. ¿Por qué se acabó? ¿Por qué terminó? ¿Por qué Dios permitió que esta temporada acabara si yo era feliz, si yo me sentía bien? Y
A veces nosotros tenemos que entregarnos tanto a Dios para extendernos a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás. Hay veces que nosotros tenemos que vivir momentos en la vida como si fuera el último. Las personas que han pasado por divorcios, las personas que han pasado por necesidades, las personas que han pasado por inmigración, por derrumbes eclesiásticos, derrumbes congregacionales. Ustedes saben lo que le duele a un pastor, a un ministro, que su iglesia se vaya a la ruina, porque la gente no viene, porque cometió un error y la gente se va. Es algo que la iglesia queda sin efecto, el lugar, obviamente físico, queda sin efecto, y eso causa un dolor en lo profundo del alma, decir, no, simplemente no voy a buscar respuestas en el futuro, prefiero buscarlas en el pasado. Cuando amas a alguien de una manera tan intensa, tan inmensa, y parece como que uno nunca va a volver a amar de la misma manera. Tengo una palabra para esa gente que se siente así. Dios me dice que simplemente no busque respuestas en los fantasmas del pasado. Busca respuestas en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe, para que Él pueda llenar ese vacío, para que Él pueda actuar en tu corazón. Como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo haberlo olvidado, no pretendo haber superado, pero avanzo, llorando, pero avanzo, temblando, pero avanzo. Y vamos a pedirle a Dios que pueda ser Él actuando en nuestra vida, quitando todo dolor. Te alabamos. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Sí, Señor. Aleluya. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Sí, Señor. Te pedimos libertad, Señor, del espíritu, libertad de mente, que sea el Espíritu Santo fluyendo por tu corazón,
sacando toda raíz de amargura y todo dolor que a veces siente que te consume, que a veces siente que te atrapa y que te asfixia. Pídele al Señor que haga morir a tu viejo hombre para extenderte a lo que está hacia el futuro. Y adora a Dios en medio de ese recuerdo que te perturba, en medio de tus fantasmas del pasado, en medio de tu tribulación, de tu angustia, en medio de tu frustración. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte, tus horas de trabajo y tus horas de descanso. Bendigo tu cuerpo, tu corazón y tu alma. Nosotros nos volvemos a ver el domingo que viene con otro mensaje de bendición en esta tu cita de las buenas nuevas.